Pero ¿para qué poner de mojiganga a tantas personas para que se vayan a evaluar cuando realmente no iba a haber oportunidad para incorporar nuevas personas? ¿Por qué aplazar hasta enero del 2025 el injuzgable caso de Jean Alain? Nos hacemos esa pregunta antes de empezar con el primero de esos temas que ahí enumeramos. Pues yo quiero felicitar a Johnny Pujols y al Partido de la Liberación Dominicana, que salió muy bien de este proceso en el que renovó a su comité político y escogió a su presidente y secretario general. Y un proceso que continúa, pero esta etapa el PLD ha salido bien y Johnny Pujols ayer asumió la Secretaría General del PLD en sustitución de Charlie Mariotti, que no se postuló para esa posición, que ha quedado en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana y que ahora estará en otros roles. Entonces, yo creo que Johnny Pujols representa una esperanza de renovación para el Partido de la Liberación Dominicana, cosa que es necesaria para la democracia. Si es necesaria para la democracia, también lo es para la estabilidad económica y política del país. El fortalecimiento de nuestro sistema de partido y un partido con la experiencia que acumula el PLD es un partido que es muy importante que siga siendo un partido importante del país y un partido con incidencia y con posibilidades de reconstruirse. Así es que Johnny sabe que tiene nuestro apoyo en todo lo que podamos ser útiles. Entonces, también felicitar a Alfredo Pacheco, a la Cámara de Diputados, por un reconocimiento del que serán objeto en el día de hoy. Ayer me referí al premio a la calidad a la empresa IQT. Hoy también destaco el premio que va a recibir de la Asociación de Industriales de Herrera, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados será galardonada con el Premio Nacional a la Calidad por su destacada gestión al desarrollo industrial y empresarial que otorga la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Para un desarrollo industrial, para un desarrollo empresarial, desde luego que la legislación es sumamente importante. Y entonces contar con una Cámara de Diputados siempre en disposición de discutir, de corregir, de escuchar a todos los sectores y de contribuir en todo lo que pueda con el desarrollo económico del país es muy importante. Así es que hoy se entrega este premio y entre los reconocimientos está el galardón a la Cámara de Diputados, Premio Nacional a la Calidad por su destacada gestión al desarrollo industrial y empresarial. Entonces, señores, ocupémonos de responder la pregunta de a partir de cuándo se produce el divorcio entre los evangélicos blancos y el Partido Demócrata. Los evangélicos blancos que hoy damos por natural
por una cosa normal que estén del lado republicano, no siempre estuvieron del lado republicano. Es más, si hablamos de los primeros años de la posguerra, que es cuando se produce todo ese despegue de los 30 años gloriosos que nos va a crear ese espejo tan admirable de los Estados Unidos. Me refiero a ese Estados Unidos de las casas bonitas, a ese Estados Unidos de los rascacielos, a ese Estados Unidos de los automóviles, a ese Estados Unidos de la televisión, a ese Estados Unidos de los electrodomésticos, a ese Estados Unidos de la Coca-Cola, porque nuevas generaciones probablemente se pueden burlar al enterarse de que una de las satisfacciones que había cuando uno se le pegaba un viajecito a Estados Unidos era la Coca-Cola. Era tomarse una Coca-Cola en Estados Unidos, que para entonces uno creía que no sabían iguales la que uno consumía aquí que en los Estados Unidos. Y es verdad que no sabían iguales. Pero bueno, el caso es que el voto de los evangélicos blancos era un voto demócrata. Ahora, el divorcio no es tan reciente y el divorcio no puede haberse agudizado con todos estos elementos que ha introducido la denominada ideología de género, con todos estos elementos que están presentes en la batalla cultural. Pero hay diferencias que se van dando porque el primer factor de cambio que se presenció pues en la etapa de mayor desarrollo de la revolución industrial fue la de la incorporación de la mujer a la actividad productiva. Esa incorporación de la mujer a la actividad productiva realmente resultó, en términos del impacto sociológico en la sociedad estadounidense, muy cambiante, porque era un concepto del bienestar que se había levantado sobre todo con el hombre en la actividad productiva y la mujer al frente del hogar, al frente de la familia. Entonces, cuando eso empezó a cambiar, eso fue uno de los factores que produjo ciertas variaciones. Y lo cito para que, al poner el énfasis que estoy colocando en el tema de los evangélicos blancos, no se piense que yo estoy atrapado en el vicio de, digamos, de la fábula de la causa única. No, los factores que producen cambio, yo sé que son distintos, que un cambio no se produce por un solo factor, pero hago énfasis en este porque este ha sido un factor muy importante. Entonces, vamos a empezar a buscarle el rastro a esto. Y ese rastro lo encontramos por los años 50. Por los años 50. Yo tengo aquí una obra que, bueno, es un bestseller de New York Times.
esta obra de Christine Coves Dumas se titula Jesús y John Wayne. Y entonces explica cómo los evangélicos blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación. Y habla en términos políticos de cuál ha sido el rol que han tenido los evangélicos blancos. Que Bernie Sanders decía ayer que lo que ocurre, entre otras cosas, es que los demócratas han perdido el apoyo de la clase trabajadora. Bueno, eso usted lo puede traducir. Eso usted lo puede traducir en que los demócratas perdieron el apoyo de los evangélicos blancos, que va a ser casi lo mismo. Casi lo mismo. Entonces, toda esta línea de divorcio arranca en los años 50, aunque se va agudizando y tiene, digamos, su mayor punto de inflexión en los años 80. Pero va arrancando desde los años 50. Bill Graham, que era una figura de mucho peso entre los evangélicos, un televangelista, bueno, el líder, el líder de mayor influencia, es que arranca con este distanciamiento. Él fue siempre, o en gran parte de su vida, un demócrata. Y su incidencia en el pueblo de los evangélicos blancos siempre fue dirigida a favorecer a los demócratas. Pero se produjo una ruptura entre él y Henry Truman. Él apoyó al presidente Truman. Y los evangélicos blancos apoyaron al presidente Truman. Pero hay un incidente que empieza a crear esa separación. Plantea, por ejemplo, esta obra que Billy Graham siempre militó en el Partido Demócrata. Aunque pueda sorprender, dada la estrecha alianza entre los evangélicos blancos y el Partido Republicano, que ha acabado por definir el panorama político en los Estados Unidos en las últimas décadas, a mediados del siglo XX habría costado encontrar un bautista sureño de Carolina del Norte que no se identificara como demócrata. Entonces, ¿qué dice? El partido evangélico contemporáneo solo puede entenderse, o el partidismo más bien, el partidismo evangélico contemporáneo solo puede entenderse en términos de un realineamiento de mayor calado que transformó la política partidista entre la década de 1950 y 1980 y que los propios evangélicos ayudaron a propiciar. En resumen, el incidente y la separación se produce. Graham entiende que que la diferencia empezaron con su vestimenta en una visita que le hizo al presidente Harry Truman después que Harry Truman ganó. Bill Graham lo visitó. Entonces Bill Graham se aparece, entre otras cosas, como vestida de manera muy colorida, estrafalaria, un traje verde pistacho, calcetines de color óxido, unos zapatos Oxford blancos y una corbata pintada a mano. Pero la diferencia no sale de ahí. La diferencia es que Harry Truman le dice, mire, yo soy un señor que se conduce por las reglas de oro. Es decir, yo cumplo con mis deberes, cumplo con mis cosas, etcétera, y creo que eso me da resultado. Esa es mi regla de oro. Bill Graham le dice a Truman, eso no le basta, presidente. Usted tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y tiene que hacer una conversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a darle una perorata
al presidente Truman, que parece que en algún momento le incomoda. Y el presidente Truman de repente le dice a Bill Graham que ha terminado el tiempo de la cita. El señor Bill Graham, que era medio necio, le dice: el tiempo de Dios nunca termina. Y ahí entonces empezó a hacer una oración por el presidente Truman sumamente prolongada. En definitiva, cuando Graham salió de ahí, también cometió otro error. ¿Cuál fue el próximo error? Que cuando le habló a los periodistas a la salida, le contó todo lo que había hablado con el presidente Truman, más la exhortación que le había hecho a convertirse y la larguísima oración que le lanzó. En definitiva, Truman dijo: no hay más citas para Graham. Y a partir de ahí empieza a dar una separación entre evangélicos blancos y el voto demócrata, porque lo próximo que haría Graham sería apoyar a Eisenhower del Partido Republicano, que ganó, etcétera, y a partir de ahí se desarrollan unos vínculos, pero todavía eso no está marcando el punto de inflexión. El punto de inflexión podríamos decir que se marca en los años 80. En los años 80, ¿qué hicieron los evangélicos blancos? Que teniendo un candidato evangélico, que era Jimmy Carter, se fueron en contra de su candidato evangélico porque había otro candidato que no era evangélico, pero hacía más sintonía con su discurso. En 1980, en uno de los comicios ampliamente encumbrado, en uno de los comicios ampliamente encumbrado como el momento en el que la derecha cristiana cobró vida, los votantes evangélicos dejaron de lado al candidato que compartía su fe por tradición en favor de uno cuya imagen y retórica se alineaban más con sus valores y aspiraciones. Guiado por predicadores como Robinson, Fowler y LaHaye, el 67% de los votantes evangélicos eligieron a Reagan en detrimento de Carter. Apenas 4 años, Carter había obtenido el 49% del voto evangélico y el 56% del voto de los bautistas. Es decir, 4 años atrás él había obtenido el 49% de los votos de los evangélicos, pero cuando se enfrentó a Reagan, los evangélicos blancos abandonaron a su evangélico, que era Carter, y se fueron con Reagan. Todo esto para establecer que ese divorcio no es un divorcio tan reciente, es decir, no es un fenómeno que se ha dado con Trump. Eso se ha agudizado. Se ha agudizado por todos los elementos que ha introducido la denominada ideología de género, pero es un divorcio que tiene más de 7 décadas y ha sido consistente. Ha sido consistente. Evangélico blanco es un voto rayé republicano, es un voto militante republicano y en verdad tienen una incidencia bastante amplia. ¿Qué cosas quedaron, digamos, rezagadas en este proceso? Bueno, Kamala Harris no era solo la candidata demócrata. Kamala Harris era la primera mujer, porque no pudo lograrlo Hillary Clinton, que tenía posibilidad de convertirse en presidenta de los Estados Unidos. Pero ella no solo era mujer, como mujer era Hillary Clinton, sino que ella, además de ser la primera mujer, iba a ser la primera negra, la primera mujer negra en llegar a la presidencia de los Estados Unidos. En conclusión, los dos proyectos,
las dos oportunidades que han tenido las mujeres de alcanzar la presidencia de Estados Unidos han sido frustradas por la presencia de la candidatura de Donald Trump. Estados Unidos es un país que vive en un proceso de polarización, que no se da en otras naciones de orígenes británicos. Ese proceso de polarización se da por una interpretación un poco distorsionada que hizo Estados Unidos del modelo inglés. Porque Estados Unidos se fue al modelo inglés, pero por la vía de las descripciones que hacía Montesquieu en el espíritu de las leyes. Y Montesquieu algunas cosas no las interpretó de manera textual, sino que hubo algunas variaciones. En esas variaciones Estados Unidos tiene la elección independiente de su presidente. Eso no ocurre en la India. Eso no ocurre en Australia, por ejemplo. Eso no ocurre en Canadá. Le estoy hablando de otros países de orígenes británicos que el modelo que asumieron es más idéntico, más parecido al modelo británico. El de Estados Unidos trajo este componente y este componente ha estimulado una polarización. ¿Por qué? Porque es natural. El interés se divide en dos figuras, el voto se divide en dos figuras y todo se encuadra en términos a esas dos figuras. ¿Por qué no vemos participación de tantos partidos? Porque no hay muchos partidos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más partidos que en cualquier parte del mundo. Y participan más candidatos que los que se destacan a nivel mediático. Lo que ocurre es que para tener una infraestructura federal, eso es prácticamente imposible y ha seguido siéndolo, a pesar de que ahora hay mecanismos de comunicación y enlaces más directos, pero todavía eso no ha podido superarlo, esta polarización. Por lo tanto, pueden haber 80,000 partidos, pero solo 2 partidos tienen la posibilidad de estos escenarios en 52 estados, toda esta competición tan cerrada que nos trae todas estas cosas. Entonces, Donald Trump, ya sabemos, una victoria fuera de cualquier cuestionamiento, 295 colegios electorales, solo necesitaba 270 y los demócratas se quedaron muy atrás. Ahora tendrán que analizar cómo procuran su recuperación, pero ellos mismos se han aislado, se han enclaustrado en una serie de cosas que si no las revisan, pues difícilmente encontrarán una recomposición. Y ahora que prácticamente no tienen un liderazgo en torno al cual nuclearse. Le doy un punto porque, bueno, tenemos una nueva Junta Central Electoral. Qué bueno que tenemos una nueva Junta Central Electoral. Sabíamos que el presidente de la Junta Central Electoral iba a ser reelecto. Hizo muy buen papel, eso no estaba en cuestionamiento, y que Dolores Fernández iba a ser reelecta. Entonces, que probablemente fueran reelectos 3 de los actuales miembros de la Junta Central Electoral, entre ellos estaría Samir Chami Issa, y que probablemente iban a elegir 2 miembros. El que veía la cosa de manera objetiva sabía que los nuevos no serían más de 2. Los nuevos no serían más de 2. Pero se dio la inclusión de Rafael Armando Vallejo Santeliz. Eso no lo critico porque fue producto de un entendimiento político.
El PRM, en el Senado hay dos fuerzas que tienen incidencia. Hay una aplastantemente mayoritaria, pero también hay otra fuerza política importante, que es la fuerza del pueblo. Indiscutiblemente que la fuerza del pueblo incidió en el caso de que esta persona no se quedara fuera, pero estaba fuera. Estaba realmente fuera. Pero está. Entonces, están estas 4 personas que fueron reelectas. Fueron reelectas y entonces en la suplencia entró en la suplencia no, en la titularidad se escogió a una miembro suplente, porque solamente fue excluida Patricia Lorenzo Paniagua. Ella se sabía que no tenía ninguna posibilidad de que fuera reelecta. Ella fue un invento ahí y la verdad que creó situaciones ahí que no merecían que fuera tomada en cuenta de nuevo. Entonces, para su titular ella se escogió a Iraida Marcel Fernández. Muy bien, lo único que cuestiono es el hecho de que si era eso lo que iba a ocurrir y se sabía que era eso lo que iba a ocurrir, debieron obviar la cuestión esta de las evaluaciones, poner a mucha gente a perder tiempo, a crearse expectativas sobre posibilidades que no existían realmente y hacían lo que tenían que hacer. Esa junta que eche para adelante es muy buena junta, muy buena escogencia y ya ellos lo demostraron con las elecciones que acabamos de tener. Las elecciones que acabamos de tener. Señores, miren, no quiero dejar de referirme a la posposición para el 8 de enero del caso Jean Alain. Esta posposición hecha por el 4º Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Esto es un poco extraño. Porque estos jueces tienen un calendario y ahí tienen establecido que por lo menos 2 audiencias por mes conocerían de este caso de Jean Alain. Sin embargo, esta posposición tan larga crea algunas suspicacias. ¿Por qué? Porque es verdad que el juzgado, cuando hizo la convocatoria de la última audiencia, cometió errores y después repitió errores, que ahora yo no sé si esos errores fueron fortuitos o son errores que no eran errores, sino cosas intencionales. Porque una de las cosas por las que no se celebró audiencia esta semana fue porque hubo una convocatoria para el lunes, pero el lunes era feriado. Entonces no podía haber audiencia el lunes, que era día feriado. Y el tribunal yo creo que debió saber que el lunes era feriado. Perfecto. Ahí mismo se improvisa una convocatoria para el martes. Esa convocatoria no se formalizó correctamente y no todos fueron notificados. Por lo tanto, hubo una suspensión, se justificaba otra suspensión de audiencia. Pero otra suspensión de audiencia se supone que para un plazo más próximo. Porque en este caso tiene un problema de por sí, en el que ya hemos insistido y al que en cierta medida se refiere el líder de Finjus, se refiere a esta cuestión, Servio Tulio Castaño, cuando cuestiona que para sustentar una acusación no hay que hacer expedientes tan grandes. Bueno, el caso Jean Alain
hemos dicho que es injuzgable porque es irreductible al proceso penal. Este caso es un caso de 12.800 páginas y más de 400 testigos. La República Dominicana tiene que estar en el libro Guinness, porque ese tiene que ser uno de los casos más grandes del mundo. Es uno de los casos más grandes del mundo. No quiero decir más, bueno, más grande del mundo. Vamos a dejarlo en más grande del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? De por sí, desde que se armó ese expediente, el expediente es injuzgable. Ese caso va camino a provocar una extinción penal, es decir, un vencimiento del tiempo que está establecido para que se conozca en justicia. A ese camino va, porque ese caso, desde que nació, lo advertimos, que era un caso injuzgable. Era un caso injuzgable. Pero aún así se estaban haciendo gestiones. El señor Álvarez Pancho llevó una carta con el timbre de participación ciudadana solicitándole al Consejo del Poder Judicial que especializara una justicia para Jean Alain, que le especializara una justicia que pudiera conocerse el caso todos los días y que se suspendieran todos los otros casos, una cosa como esa. Eso no es factible, pero se supone que por lo menos se iba a producir un esfuerzo por tratar de que el caso se conociera. No, esto es contrario a eso. Esto es contrario a eso. Es decir, esto va claro a lo que iba desde el principio. A que no se pudiera conocer. De por sí no se puede conocer. Pero aún así va rumbo hacia la extinción penal. ¿Por qué estoy planteando estos cuestionamientos? Bueno, porque ¿cuál es la situación? Es que aparentemente esos jueces no quieren conocer ese caso. Esos jueces no quieren echarse esa cuestión encima. ¿Por qué? Porque en este país de populismo judicial, y hay populismo judicial porque el populismo judicial está amparado por el populismo mediático. Como hay gente que se atreve a apoyar que un expediente tenga 12.800 páginas, aunque sabe que eso no va para parte, pues cuando eso fracase, a quien se va a culpar es a la justicia y a los jueces. Y ya que hay varios casos y esos mismos jueces han tenido que declarar la extinción penal de varios casos. Entonces le toca otro caso que va por ese camino. Entonces, ¿a qué se ponen? ¿A qué se ponen? A que se diga cualquier cosa de ellos, porque nadie aquí va a ser responsable. Poca gente van a ser responsable, van a decir, pero es que Jean Alain no tenía expediente. No hay un expediente contra Jean Alain, porque el que se hizo no sirve para ser conocido en la justicia. Y por lo tanto, los jueces que lo conozcan terminarán declarando la extinción penal de ese caso. Parece que ellos no quieren echarse eso encima. Parece que no quieren echarse eso encima. Como no quieren echarse eso encima, esos fueron los mismos jueces que se aparecieron a la audiencia del caso Intran. La presidenta de ese tribunal, de ese cuarto tribunal, Keila Pérez Santana, Elías Santini y Arisleida Méndez Batista. Ellos se aparecieron al caso Intran, una cosa sumamente extraña. El abogado Carlos Balcácer dijo que se iba a querellar contra ellos. La querella no se ha presentado. Parece que ellos están esperando que se produzca la querella para buscar la manera de desentenderse de ese caso y que eso se vaya para otra parte. Para otra parte, porque sencillamente, señores, toda esta tensión es, y ahí yo no quiero culpar tanto a los jueces. Ahí yo no quiero culpar a los jueces. El que recibe este expediente sabe que es una tremenda mierda la que le están echando encima. Porque ese expediente no es expediente. Eso no es expediente. Entonces, parece que por eso buscaron eso, lo mandaron lejísimo
y tratarán de mandarlo lejísimo hasta ver si a ellos lo sacan de eso y vienen otros y se encargan de esa cuestión. Cambio y fuera.